la década de los 80s es una década que de alguna manera el mundo parece tener muy claro hacia dónde va. Hay una especie de valoración de todos los países que se dice un país es más desarrollado en la medida en que califica alto en parámetros como democracia liberal y apertura. Ese era el mundo en 1989, el símbolo clarísimo de ese mundo, la caída del muro de Berlín. Para México es la entrada en vigor del TLC y en buena medida era un mundo donde había muchísimas certidumbres o aparentes certidumbres. Si lográbamos hacer la tarea en convertirnos en la democracia, si abríamos la economía, si achicábamos el Estado, tendría el crecimiento, el desarrollo casi en automático. En América Latina la referencia clara era Chile. Chile, a pesar de ser un país más chico que nosotros, había hecho la tarea y se imponía como el modelo a seguir. El mejor ejemplo de este liderazgo, de esta influencia chilena en México, es la instalación del sistema de pensiones Las Afores. Es una inversión, como todos ustedes saben, chilena, y se vuelve en buena medida una idea muy poderosa. Es las pensiones universales o la contribución de una generación a otra va a ser sustituida por el ahorro individual. A ese mundo que nace en los 80s, se consolida a raíz de los 90s, es el mundo que empieza a hacer grietas y es el mundo que de alguna manera explica la aparición de AMLO. Me voy rápido. ¿Qué sabemos de la política económica del Reaganomics? Llevamos 14 meses de gobierno. Si fuera un día de sexenio, son las 4:10 de la mañana ahorita, más o menos. Lo podemos ver de dos maneras. Hay gente que a las 4:10 está terminando el día anterior y literalmente trae el cassette puesto de qué pasó ayer. Y por otra parte, las 4:10 es muy temprano para algunas cosas, pero suficientemente avanzado el día para saber si hace frío, literalmente para saber cómo viene. ¿Qué nos dice los primeros 14 meses de López Obrador? Lo explicó muy bien Sergio Negrete antes que yo, me voy rápido en esto. En México la 4T mantiene 3 postulados neoliberales con esas palabras, y es: respeta la independencia del Banco Central, en buena medida es una de las razones por las que tenemos inflación baja. Tiene la obsesión por el equilibrio de las finanzas públicas, de verdad lo dijo muy bien Sergio Negrete antes que yo, tiene que ver con su historia personal, tiene que ver con la historia de una generación en México, tiene que ver, es una especie de echeverrismo revisado, en donde se dice que el gran problema con Echeverría es que fue muy desordenado en el endeudamiento y el gasto público, no voy a cometer ese error. Y mantiene este dogma alrededor de la apertura comercial. Cuando digo mantiene un dogma, es una apertura comercial que en algunos puntos en la relación con Estados Unidos se defendió hasta la economía. Se decía, México puede hacer cualquier cosa con tal de mantener la relación privilegiada con Estados Unidos como un asunto que no se discutía. Se habla desde el sexenio anterior de dos cosas. La apertura comercial en México necesita un ajuste importante que tiene que ver con dos cosas. Una es diversificación, necesitamos atender más mercados para reducir la vulnerabilidad en Estados Unidos, pero también necesitamos aumentar el contenido nacional. México es la gran potencia exportadora de América Latina, exporta en términos generales lo mismo que toda América Latina junto. Si tendríamos que sumar las exportaciones de Brasil, Argentina, Colombia, etcétera, todas juntas hacen lo mismo que México. El único problema es que el contenido nacional, el valor agregado de México a sus exportaciones está en torno al 20%. Hay exportaciones en las que México lo único que pone es mano de obra y todo lo que tiene que ver con empaques. Esos ajustes no se discuten porque la apertura comercial en buena medida es una especie de dogma que no requiere retocarse. ¿En dónde hay un fuerte golpe de timón? El estilo personal.
Lo explicó muy bien antes que yo, Sergio, con esta idea del presidente omnipotente. Yo lo que diría es un presidente que en buena medida genera mucha confusión en el tema de toma de decisiones. De manera extraoficial, hace 15 días se mencionaba el tema de por qué se decide hacer el Banco del Bienestar con 2.700 sucursales para arrancar y eventualmente 13.000 sucursales, que es más que todo el sistema de sucursales bancario privado. Y lo que dice la gente que participó en algunas de esas discusiones decía, no había nadie que se atreviera a decir al presidente, oiga, ya tenemos en marcha el programa del CODI para hacer que la inclusión financiera sea vía digital. En buena medida tenemos un gabinete donde no se discute, no solo es un problema de técnicos contra rudos, etcétera, es un equipo donde de alguna manera no hay una discusión que termine elevando el nivel de toma de decisiones. Los números no se están dando. La cifra de crecimiento indica recesión técnica. Esta semana sale la cifra preliminar del cuarto trimestre. Prácticamente todos los economistas apuestan a que será negativo el cuarto trimestre y por tanto tendremos que para 2019 el crecimiento fue negativo. Si lo quieren ver de otra manera, llevamos 5 trimestres en donde la economía no crece. A nivel nacional, es importante destacar, lo decía Israel Macías al principio, cuando hablamos de la economía hablamos de promedios. Tenemos zonas del país que traen comportamiento económico más parecido al de Venezuela. Campeche tiene una década creciendo menos 5% anual. Tiene que ver con los ciclos del petróleo, con su incapacidad para diversificarse. Tenemos zonas del país, claramente el Bajío, Aguascalientes, que tienen tasas de crecimiento asiáticas, de 5 para arriba. Promedio. En buena medida, tenemos que pensar, cuando hablamos de promedios del PIB, hablamos de muchas realidades, y es parte de lo que nos está costando mucho trabajo, no con la 4T, sino con la idea de qué país queremos ser. Cuando somos un país tan diverso, les doy un dato que para mí es impresionante. Chiapas tiene 80% de informalidad. Del empleo formal, más de la mitad son empleos de gobierno. Son maestros, profesionales de salud y burócratas. No existe en Chiapas lo que puede llamar iniciativa privada como masa crítica. Tenemos en el otro extremo Nuevo León, donde la tasa de informalidad es inferior al 15%. Es el mismo país, pero uno se parece a Polonia o a países del centro de Europa, y otros países pues literalmente son hermanos de Centroamérica. El IGAE lleva 5 meses con la baja. El tema de producción petrolera es relevante por una razón. Si bien es cierto que la economía se despetrolizó, cada vez es menor respecto al PIB, las finanzas públicas siguen estando petrolizadas en dos sentidos, como fuente de ingresos, pero también como fuente de riesgo. El que la producción petrolera no repunte significa más presión para el gobierno en términos de ingresos y, si lo quieren ver de esta manera, entre peor le vaya a Pemex, más alto es el riesgo de que haya mayor presión fiscal para empresas y particulares. El gobierno no va a cambiar su patrón de gasto. Está decidido a tener una política social con las características que están esbozadas, y si el petróleo no genera los recursos, pues lo que vamos a tener es mucho mayor vigilancia para elevar la captación. Si nos sirve de consuelo, está pasando en todo el mundo, se habla con cierta naturalidad del Big Brother fiscal. Cada vez más la tecnología está permitiendo que el fisco pueda saber más de nosotros que nosotros mismos. ¿Qué hicimos hace un año? ¿A qué horas? ¿Dónde compramos? ¿Cuánto gastamos? ¿De qué manera pagamos? Y todas esas cosas. La industria de la construcción lleva 16 meses de caída y 43 de 44 meses a la baja. ¿Por qué es importante decir esto? Tendemos en México, como buen país presidencialista, a pensar que los ciclos económicos tienen que ver con cuándo empieza o termina un gobierno. En buena medida, el ciclo económico a la baja en México había empezado ya desde el 2018, se aceleró con malas decisiones, claramente lo del aeropuerto. Pero tenemos un ciclo económico que
viene muy débil, decía Sergio Negrete antes que yo, por eso la preocupación de los dos secretarios de Hacienda que han tenido de tener una política económica contracíclica. ¿Qué quiere decir contracíclica? Gastar más cuando la economía está cayendo y eventualmente contener el gasto cuando la economía empieza a crecer. Como López Obrador en ese tema de la austeridad es una especie de fanático, el problema es que no reconoce el ciclo económico en lo que tiene que ver con la austeridad. Ser austero cuando la economía va a la baja es, en pocas palabras, un suicidio, lo que conocen algunos expertos como austericidio. Si no gastas cuando necesitas gastar, pues te va peor, simplemente. La inversión privada está en terreno negativo, es un problema de condiciones objetivas en algunos terrenos, pero en otros un problema de desconfianza en las reglas de juego. Aguas con eso. 2020 tiene una cosa que es muy peculiar. El gobierno arranca con un pronóstico muy optimista. Dice, vamos a crecer entre 1.5 2.5, vamos a mejorar la producción petrolera, la economía del mundo baja la calidad. ¿Cuál es el problema con el optimismo? Que los cálculos respecto a ingresos fiscales están basados en una economía que va a crecer el 2%. Si la economía no crece 2% y los cálculos de ingresos de gobierno están pensados a partir de la economía que crezca, tenemos ya gastos comprometidos con una expectativa de ingresos que no va a ser. Ese es uno de los principales problemas entre que la economía crezca 2 o que no crezca. ¿Cuánto es 2% para una economía de tamaño mexicana? Más o menos 30,000 millones de dólares. Es decir, la diferencia entre crecer 0 o crecer 2 son 30,000 millones de dólares, que son salarios, que son pagos a proveedores, que son créditos y la distribución. En las 4 primeras semanas de 2020 ya llevamos 6 revisiones a la baja del pronóstico del PIB. Obviamente no del gobierno. La última es de Barclays lo bajó de 1.4 a 0.6. Es una barbaridad que la primera fotografía del 2020 traiga tantos ajustes del pronóstico de crecimiento. Evidentemente no se van a acabar en enero. Lo más probable es que la economía esté en el rango del 0 otra vez. Una cosa que es muy relevante, por primera vez desde 1995, la economía mexicana está desacoplada del ciclo económico de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Es posible que Estados Unidos mantenga el crecimiento, brinque la amenaza de recesión, pero que a México no le alcance. No quiere decir que al sector exportador le vaya mal. Recuerden, en esta economía con tantos contrastes, es muy probable que tengamos un sector exportador que alcance a agarrar una parte de la locomotora de Estados Unidos, pero que el mal desempeño de la parte de la economía que está orientada al mercado interno, más que compense lo que le puede ir bien al exportador. Una de las preguntas más relevantes para tratar de entender 2020 lo que sigue es ¿qué va a pasar con los principales motores de la demanda? En términos generales son 4: consumo privado, gasto público, exportaciones e inversión privada. De esos 4, podemos suponer que el que mejores perspectivas tiene es gasto público. Siendo optimistas, podemos pensar que la curva de aprendizaje del gobierno más o menos está cerca de haber terminado. Hay que recordar que una de las razones por las que la economía no creció en 2019 es el subejercicio del gasto público. Subejercicio quiere decir recursos ya autorizados no fueron ejercidos. Hay dependencias como Conagua que del gasto autorizado para obras solo ejerció el 10% gasto público. La dependencia que más gastó respecto a su presupuesto fue SST, está en el 77%. Pemex está en el 40%. ¿Cómo se explica esto? Una parte tiene que ver con una cultura de muchísimo miedo a ser señalado por corrupción. Hay pavor de firmar en algunas cosas. Otra parte tiene que ver con salida de personajes importantes que conocían cómo funcionaba el gasto público, que sabían ejercerlo. Hay que recordar que la nueva política de sueldos del sector público descapitalizó en términos de capital humano muchas dependencias.
y eso se nota en el subejercicio. Y una tercera explicación es, si la economía no creció y Hacienda contaba con algunos ingresos, simplemente al no tener los ingresos cerró la llave. Pero en cualquier caso, podemos suponer que 2020 va a ser menos atropellado en términos de gasto público. Exportaciones dependemos fundamentalmente de Estados Unidos. El TEMEC no cambia radicalmente el juego, pero nos va a dar la posibilidad de que el sector exportador tenga un cliente principal creciendo alrededor de 2%. Inversión privada, lo más probable es que no se recupere. En el mejor de los escenarios dejará de caer, pero teniendo como referencia un año muy débil que fue 2019. Consumo privado es una de las grandes incógnitas, porque una de las apuestas de López Obrador es que la gente tenga dinero en la bolsa y que a su vez ese dinero en la bolsa repercuta en mayor consumo. ¿Cuáles son los problemas con esto? Una parte de los programas sociales incentivan consumo en economía informal. Una segunda parte del problema es, si el consumo no está asociado a un ciclo virtuoso donde hay más inversión, donde hay más proyectos productivos, a la larga esta velita del consumo privado se va apagando. Una cosa que es significativa, las empresas que atienden la base de la pirámide están registrando buenos números. Todo lo que es el consumo de básicos va razonablemente bien, pero hay un problema bastante serio expresado en lo que son consumo de bienes duraderos. De bienes duraderos podemos pensar literalmente refrigeradores para arriba, y fundamentalmente el consumo de bienes de consumo duradero lo que expresa es confianza en el futuro. Nadie compra un coche, bueno, casi nadie, suponiendo que el futuro inmediato va a ser peor. Normalmente el mejor parámetro de confianza de los consumidores es el consumo de bienes duraderos. Lleva bastante tiempo estancado. También hay que decirlo, el ciclo de estancamiento del consumo privado en bienes duraderos empezó antes de la llegada de López Obrador. Tenemos más o menos segundo semestre del 2018 como el punto de inflexión. La otra pregunta que para mí es relevante es si se mantendrán los factores que permiten la estabilidad. Si pudiéramos hacer una primera calificación del gobierno de López Obrador, en crecimiento reprueba, pero en estabilidad saca sobresaliente. Tenemos inflación bajo control, las tasas a la baja, el tipo de cambio y el riesgo país a la baja. Riesgo país es una variable importante, en buena medida porque refleja la percepción desde el extranjero de México. En México, por razones obvias, entre otras porque las grietas se ven mejor de cerca, tendemos a ver muchas cosas en detalle. Para un inversionista extranjero que está tomando decisiones sobre si invertir en pesos o no, por ejemplo en Chicago, valga la aclaración, el 80% del valor del peso se determina en Chicago, no son intercambios hechos en el mercado mexicano. ¿Qué ve alguien de afuera? Pues dice, básicamente es un país que tiene superávit fiscal, que tiene un nivel de deuda respecto al PIB relativamente bajo. México tiene alrededor del 45% del PIB como deuda. Hay que recordar, países como Italia tienen 200%, Japón 120%. De América Latina, solo Perú tiene un perfil de deuda respecto al PIB mejor que la de México. Y en términos generales, dice, con una inflación baja y con tasa de interés de 6%, 7%, México es una muy buena. La razón por la que el tipo de cambio está tan fuerte empieza por tasas de interés, pero tiene que ver, si lo quieren ver así, es una especie de homenaje a la estabilidad macroeconómica de México, que es uno de los pocos temas en donde el presidente ha mantenido continuidad respecto a él. Es cierto, como decía Sergio Negrete, probablemente el secretario de Hacienda sea el secretario de Hacienda más débil de la última galería, digamos. Probablemente desde los tiempos de Echeverría, al menos porque no tenemos un secretario de Hacienda tan débil. Pero al mismo tiempo,
contrastaría la debilidad del secretario de Hacienda en la persona o en el juego del gabinete con la fortaleza de las ideas respecto al rol que debe jugar Hacienda si el gobierno, el presidente, el equipo del presidente acepta que el superávit de las finanzas públicas es una especie de dogma que no se debe. Los pronósticos es la inflación va a subir relativamente poco respecto a 2019, entre otras cosas porque 2019 fue un año excepcional en los precios de los bienes agropecuarios. Le fue muy bien a prácticamente todos los bienes que se producen aquí o se importan en los precios internacionales. Es muy difícil que se repitan esas condiciones, pero no significa que va a ir el PIB. Hay que revisar eso. 2019 fue negativa, 2020 hasta ahora, en la última fotografía, su encuesta expectativa económica es 1.08, lo más probable es que vaya a bajar. Estará entre 0 y 0.5, coincide con Sergio, hay un escenario súper negativo donde podría ser negativo. Pero en cualquier caso estará más bien cerca de 0. Tipo de cambios también, prácticamente todo el mundo coincide que tendremos un tipo de cambio más pegado a 20, promedio, y la tasa de cambio bancario va a bajar. Una cosa que es relevante, México está discutiendo a qué ritmo tiene que bajar la tasa de interés del Banco Central. Estamos en la zona de los 7. En otros países la tasa de interés es negativa. Una de las grandes preocupaciones de los economistas en los países de desarrollo es la tasa es negativa y el mundo no ha vivido un periodo largo con tasa de interés negativa y por tanto no se sabe cuáles son los efectos de largo plazo. Advierte, uno de los temas más relevantes en discusión en países desarrollados es qué va a pasar con los sistemas de pensiones con tasas de interés negativas. Todos los cálculos de cuánto va a tener una persona mayor cuando se retire partían del supuesto que la tasa de interés era positiva. ¿Por qué es relevante esto? México tiene muchísimo margen para bajar tasas de interés en un contexto donde con frecuencia compite con inversionistas que están recibiendo tasas cercanas a 0. Factor que podrían potenciar el crecimiento está TEMEC, está el plan de infraestructura, una mejor capacidad de ejecución del gobierno federal y un éxito en la recuperación del sector. En cualquier caso, si revisamos uno por uno, lo que nos damos cuenta es que todos tienen un ciclo de interrogación acompañante. No hay ninguna razón para que el TEMEC en el corto plazo cambie la dinámica. En el mejor de los casos va a mantener la regla del juego. Si no se hace promoción económica y política industrial, el TEMEC no te sirve casi de nada. México necesita una política industrial que no se tiene. Para que se den una idea, la Secretaría de Economía tiene menos presupuesto para hacer política industrial que la Secretaría de Cultura para hacer política industrial. No es que uno pueda pelearse con que haya presupuesto para política cultural, pero evidentemente es de prioridad país porque necesitamos más una política industrial que una política cultural. El plan de infraestructura, ya lo mencionaron, lo mencionaba Mauro, una parte de los proyectos anunciados en el plan de infraestructura ya son proyectos en marcha. Eso tiene una parte buena y es no hay vuelta de hoja, se van a hacer. Está, por ejemplo, uno de los proyectos de inversión en el aeropuerto de Guadalajara, son 10,000 millones. Eso es un proyecto anunciado desde 2017, es parte del proyecto quinquenal. ¿Qué parte podría cambiar con el plan de infraestructura? Que van a generarse espacios entre el sector público y el sector privado para discutir en concreto qué necesita el sector privado. Desde mi punto de vista, el gobierno todavía tiene que aprender mucho sobre cómo tratar a los inversionistas privados. Mejor capacidad de ejecución del gobierno federal es un factor que puede ayudar, también solución de interpelación, y reconversión del sector energético. La parte más importante del sector energético va a ser el anuncio en febrero del plan de infraestructura para energía. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora lo que se sabe es que el programa no se está presentando porque todavía el gobierno no se pone de acuerdo. Una parte del gobierno quiere rectificar y abrir más oportunidades para el sector privado y otra parte en particular, Rocío Nale, Manuel Bartlett,
Oscar de Romero, dice: el sector privado no merece más que migajas en el sector energético. Hay una frase que en algún momento inventó Lula y que el gobierno mexicano usa mucho y dice: nadie vende billetes de lotería premiados. Dice: ¿por qué les vamos a regalar cosas que sabemos que son un cheque al total? Ese es un problema. No hay un entendimiento de lo que significa el factor de riesgo en inversión en el sector energético y es parte del problema. El gobierno no asume que quien invierte en petróleo está asumiendo un riesgo. Más o menos en la tasa de éxito en exploración, perforación es parecida a la minera y es inferior al 10%. Es decir, se necesita perforar más de 10 pozos para tener éxito. Esa parte no la presupuesta el gobierno cuando dice: yo no le quiero dar la oportunidad de éxito. Factores que pueden complicar el escenario para 2020, Pemex. Con muchísima diferencia, si lo tuviéramos que poner con caracteres, Pemex debería abarcar la mitad de la flota. Es gigantesco el riesgo Pemex con respecto al otro. El bajo crecimiento puede complicar el escenario y parece una perogrullada, pero lo que quiero decir es: 2 años de bajo crecimiento pueden generar un círculo vicioso donde el bajo crecimiento genere menos ingresos públicos, que a su vez genere exigencia y mayor presión fiscal, que a su vez deteriore más las relaciones con el sector privado y que lo que tenemos ahora, que es una relación tensa, se vuelva básicamente una hostilidad abierta. La inseguridad es un factor de enorme riesgo para el crecimiento económico. La decisión de las calificadoras, más o menos entre abril y mayo, Moody's libera la calificación de deuda de Pemex. Es relevante la calificación de Pemex por muchísimas razones. La principal es porque Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo, de 107,000 millones de dólares. Si le cambia la calificación de la deuda, si la convierte en ángel caído, aumenta la tasa de interés que va a tener que pagar, pero lo más importante, sale de los portafolios de inversión de los grandes fondos y por tanto literalmente se convierte en una especie de limosnero buscando capital. Supermercado, elecciones de Estados Unidos. La pregunta, probablemente ya tenemos la respuesta, es si habrá cambios en la política pública. Lo más probable es que para 2021. Me voy muy rápido, ya. Bueno, esto me parece que esto es un factor de riesgo, lo mencionó Sergio Negrete, solo lo quiero enfatizar. Una de las cosas más relevantes para predecir la economía es qué va a pasar con esta ambigüedad en la relación Estado-empresarios. El presidente parece que entiende 2 cosas muy bien: una es la relación con los grandes empresarios y otra la relación con la base de la pirámide. No le termina de entender ni a la clase media ni a empresarios medianos, pero en su lógica es: si yo estoy bien con los grandes, los 8 consejeros, todo va a salir bien. ¿Cuál es el problema? Si consideráramos las 35 principales empresas de la Bolsa de Valores, las 35 que entregan el IPC, su participación como inversión en el PIB nunca ha superado el 3%. Sí. México tiene más o menos un 18% de inversión respecto al PIB. De ese 18%, una sexta parte las hacen grandes empresas de bolsa. Eso sumado, estoy hablando de FEMSA, Cemex, Telmex, Mercamóvil, etc. Todas esas inversiones aproximan el 3.1% del PIB. El gran potencial para tomar la inversión no está en las megaempresas, sino en las pymes. Las más sensibles a los cambios abruptos de reglas del juego son las pymes. Un caso clarísimo está pasando ahorita con el tema de bolsas de plástico. El cambio radical de reglas del juego en un periodo tan abrupto está poniendo en riesgo una industria que genera muchísimos empleos. No es un problema de que la intención sea un disparate. México tiene que transitar a una cultura de mayores reuso, reciclaje, etc.
pero todos los países que han abolido bolsas de plástico, que han cambiado, se han dado un periodo de adaptación que en México prácticamente para Jalisco, en particular por la importancia del sector agroalimentario, un tema muy delicado son las nuevas reglas de etiquetado de los productos alimenticios. Es súper relevante, entiendo que se van a ir a amparo los empresarios. El problema parece de broma, pero es al cambiar el etiquetado, mucho de lo que es el desarrollo de marcas de la industria queda en entredicho. Se dice, por ejemplo, que una de las cosas que el gobierno quiere es que las figuras, entre comillas, muy atractivas no aparezcan en el etiquetado frontal de los productos para niños. Entonces, por ejemplo, cosas como Pancho Pantera, el Tigre de Toño, etcétera, deberían desaparecer de la forma en que los productos se despliegan en anaqueles. Es muy, muy delicado. Tendría implicaciones para la industria agroalimentaria, si me apuran, para la industria de servicios, que es la mercadotecnia. Es bien, bien relevante. Ya acabo con esto. Una cosa que no hemos enfatizado con frecuencia, sobre todo los que estudiamos economía, es, hablamos de la economía y siempre cerramos la reflexión sobre economía con números. Lo más importante, los números se refieren a situaciones sociales, a estados de ánimo. Cuando una sociedad crece, cuando la economía está creciendo, normalmente el país tiene un estado de ánimo optimista, un estado en donde toma riesgos, y lo contrario ocurre cuando una economía está estancada o no crece. Se vuelve mucho más conservadora. Mucho del tema, los que han estudiado temas como actitud frente a migrantes, dicen, los migrantes reciben peor trato en una sociedad que no está creciendo que una sociedad que crece, pero ocurre lo mismo respecto a incorporación de mujeres en el mercado laboral y una serie de fenómenos que pudiéramos llamar naturales en una transición de economía desarrollada. Lo más grave de no crecer es el tipo de estado de ánimo que producimos como sociedad. Una parte de la polarización que estamos viviendo tiene que ver con la frustración frente al mediocre desempeño de su economía. Si no se están generando empleos, si no se están generando mayores ingresos, si no hay más posibilidades de consumo, pues es normal que la gente esté enojada. Si nos sirve nada más tomar en cuenta, y con esto termino, México no es el único país que está enojado. El año pasado, algunos expertos lo denominan como el año de las protestas. En 19 países hubo protestas masivas. En 6 de esos 19 países las protestas concluyeron con la renuncia del presidente, el primer ministro. 6 países cambiaron de gobierno como consecuencia de las protestas. Hay un autor indio que se llama Pankaj Mishra, que en libro se llama La Era de la Furia. Básicamente lo que dice, el sentimiento que mejor explica la época que vivimos es la furia. Estamos enojados y en buena medida el enorme reto es convertir esa furia, ese coraje en algo positivo. Evidentemente López Obrador no nos cayó del cielo por ser un meteorito, es una construcción social que tiene que ver con muchos años en donde la economía no dio los resultados que necesitaba, donde el combate a la corrupción fue una simulación, y para trascender a López Obrador tendremos que literalmente reinventar muchas cosas que no estábamos haciendo bien. Les agradezco mucho y bueno, gracias.